aparecen con videos raros. Sí, con todo. Sí, nos ha pasado en las reuniones de la escuela. Claro. Que se metía gente y aparecían, y salían enseguida, pero bueno, viste. Como mínimo. Si no, se ponen cada espectáculo. Sí, no. Cosas, sí, han aparecido cosas raras. Bueno, ¿cuántos somos? 8. Bueno, esperemos un cachito más. No sé si alguien más se va a unir y después empezamos. Como les decía, que no sé hasta dónde vamos a llegar en EDI. Espero poder llegar, viendo el cronograma, hasta lo que es la unidad 3, resumiendo un poco esto de la unidad en la que estamos, que es la organización del espacio, resumiendo bastante, porque recién vamos por el varadero colonial, nos falta el varadero agroexportador, que también es un poquito largo, y resumiré en la parte del varadero desde el 30 en adelante, que es donde yo tengo menos bibliografía para trabajar, solo algunos temas. Esa es una parte difícil, ¿no? Tengo más del aspecto político, pero no tanto, bueno, de esto de la organización del espacio, ¿sí? Entonces, quiero llegar hasta el eje 3, que es la construcción del Estado moderno, y ahí tenemos guerras, ejércitos y milicias, y el rosismo. Bueno, quiero llegar hasta ahí, poder llegar como para darles un pantallazo también de toda esa etapa de la convulsión política, de la organización social, todo eso que es incluso de las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Que generalmente en historia es una etapa muy difícil, y por ahí con algunas cuestiones que hacen a lo local, hacerlo un poco más ameno también para los alumnos, ¿no? Porque se hace un berenjenal de fechas, batallas y, ¿no es cierto?, y ejércitos que van y que vienen, y por ahí podemos, ¿no es cierto?, simplificar tomando local. Así que espero poder llegar hasta ahí. Veremos, ¿sí? Bastante lento, ¿sí? Con respecto al trabajo práctico, que es ahí donde se me cortó, el trabajo práctico, este número 1 que tenemos sobre el ABP, les decía que hay que hacer es una secuencia para sus prácticas. Por ejemplo, la que le presenté del litio, registro de la actividad, porque lo que ustedes hicieron es como un registro, salva que está bien. Actividades varían, la pregunta de la imagen, si es un texto, ese texto, ¿entienden? Eso vamos a darle ya como un límite, porque hay en curso otro trabajo práctico. No sé si vieron ustedes al leer la clase. ¿Sí? Que es una infografía, ¿sí?, en un mural digital, porque es gratis. Lo que yo no pude hacer es generar yo el Padlet de ustedes, y después me pasa ya la actividad hecha por ustedes. No lo puedo generar al Padlet porque yo ya llegué al T. Tengo muchos hechos y no puedo generar otro, porque si no me paso a Pro y tengo que pagar, ¿entienden? Entonces por ahí ustedes, uno se registra, ¿sí? Y bueno, invita a los demás a participar, ¿no es cierto?, a producir en ese Padlet, ¿sí? El Padlet, entonces, es un mural digital
de realización puede ser colectiva, entonces todos pueden participar, ¿no? E ir sumando, bueno, material, ¿no? Pueden ir diagramando, ¿estamos? Y bueno, la actividad se basa en lo que es la reducción de varadero. Ahí estamos. En la reducción de varadero. El Padlet lo que tiene que tener, esta infografía, es fuentes también, ¿tá? Que ustedes puedan utilizar las fuentes que tenemos, porque es lo más rico que tenemos. Piensen ustedes que no todos los pueblos tienen fuentes acerca de su origen y nosotros lo tenemos. ¿Mm? Entonces, utilizar esas fuentes para hacer la infografía. Una infografía, entonces, resume un montón de información, ¿sí? Y en este caso, esa información va a tener un contenido, tiene un contenido científico y basado en fuentes originales. ¿Tá? Después ustedes lo pueden subir imágenes, muchas tienen en las clases, ¿no es cierto? Hacerlo como les dé su creatividad. ¿Estamos? La idea es que todos participen con algo en esa producción que tienen que hacer, porque por eso es colectivo. ¿Mm? La idea es que aprendamos a eso, a producir con otros, ¿tá? Que cuesta tanto, cuesta mucho. ¿Mm? Bueno, no tengan miedo, no sé si alguna vez hicieron murales digitales o infografías. No, pero yo ya estaba teniendo la página hoy. Ah, bueno, Ya no me es el registré. más lindo mural digital que hay, porque hay otros que son espectaculares y podés hacer cosas re lindas, pero es el único que es gratis. Claro, es el único que es gratis, que yo he visto que es gratis verdaderamente, porque los otros dicen gratis, vos cuando te metés tenés que poner la tarjeta, y eso a mí la verdad que no me gusta. Por si te pasás, ¿no es cierto? Después tiene cierto peso, cierto contenido, no sé cómo es, que bueno, si te pasás de eso, después tenés que pagar. La idea es esa. Después hay otros para producir infografías que son mucho más fáciles, como Canva, pero no es de producción colectiva. ¿Sí? Entonces eso a mí no me sirve, ¿entienden? Sí, Canva es una aplicación que ustedes la bajan en el celular y producen cosas re lindas en minutos. ¿Mm? Eso para que lo tengan en cuenta también. Pero es individual. Yo no sé si se puede, no conozco que haya otra colectiva. ¿Mm? Estamos con respecto a los trabajos prácticos que están pendientes. Yo a esto de la infografía le había puesto el 31, ahora ya para el 31 no lo van a poder hacer, ¿entienden? ¿Sí? Pero no se extiendan más allá del, a ver, voy a mirar acá un cachito del almanaque, estamos en la otra semana, es, esperen un cachito, 5, 6, Ya estamos en septiembre. sí, bueno, con todo esto vayan dándole un corte al 10 de septiembre, chicos. Vamos, porque si no se atrasa mucho y la idea de estos trabajos no es complicarle la vida, sino que ya tengan las cosas leídas para cuando sea el final, ¿entienden? Porque después se le va a hacer una maroma de cosas, una maroma de fotocopias y material para leer que no lo van a poder procesar después. La idea es que de a poco vayan con estas actividades, vayan procesando toda la información que tienen, ¿sí? Porque, bueno, imagínense que si lo presencial es difícil, la virtualidad es mucho más complicado, ¿no? Porque uno por ahí no tiene las rutinas marcadas, ¿no? Porque siempre piensa que hay tiempo y después no hay tiempo. Esto se lo digo porque he hecho 2 carreras virtuales. Entonces hay que tener mucha constancia y rutinas de trabajo. Entonces por eso, no es para complicarles la vida, los trabajitos, sino para ayudarlos después en el final, que ya tengan todo procesado. Bueno, con respecto a EDI, antes de las vacaciones, habíamos empezado a hablar sobre la reducción indígena,
sobre, bueno, el origen de Varadero, como pueblo de indios y encomienda real, ¿sí? Recuerden que con respecto a eso ustedes tienen ese trabajo para hacer. El origen de Varadero, bueno, lo tenemos, ¿no es cierto?, en 1615, algunos otros autores lo dan en 1616, bueno, como una reducción que tenía varias funciones, ¿no? Funciones, bueno, religiosas, pero más que nada defensivas y de control del corredor fluvial, ¿no? Que piensen ustedes que lo que llamamos el corredor porteño, que era la estrecha franja, ¿no es cierto?, junto al río de la Plata y el río Paraná, que era el único espacio, ¿no es cierto?, poblado por blanco que había, piensen que era muy difícil controlar, ¿no es cierto?, ese espacio, porque había muchos grupos indígenas belicosos, ¿sí? Que no habían hecho acuerdos, ¿no es cierto?, con los españoles, que no se habían sujetado. Entonces, bueno, había que procurar la circulación en ese corredor fluvial. Recuerden que el espacio como que había quedado conformado como en dos partes. La parte de abajo, como le decían, ¿no es cierto?, y la parte de arriba. La parte de arriba relacionado con el noroeste argentino, pero no solamente el noroeste, sino la zona del Paraguay. Entonces había como un espacio partido, y en el medio, este espacio de circulación, que es el río, ¿sí? Entonces, era importante, ¿sí?, defender ese espacio, no solamente de los indígenas que andaban alzados, sino también de las otras potencias enemigas de España. ¿Entendemos? Entonces, estas reducciones no solamente tenían como fin evangelizar, sino también funciones defensivas, entre otras. Yo les puse un montón de funciones en ese escrito que le envié. Ese escrito yo lo hice para un seminario de la Universidad de Luján. Un montón de otras funciones, pero esas eran como las más importantes, ¿no? Mantener ese corredor fluvial para poder comerciar y no ahogar a esa aldea marginal, ¿no es cierto?, que era Buenos Aires. ¿Entendemos? Porque si era puerto cerrado, y bueno, ¿no? De algo tenía que vivir esa Buenos Aires, además que ya sabemos que vivía del contrabando, ¿no? Entonces, importante, ¿no?, entender esa función de la reducción indígena. Además de esto como espacio de disciplinamiento, ¿no es cierto?, del comportamiento social indígena, como un dispositivo de poder, ¿no es cierto?, de dominación, donde se van a ejercer distintas formas de disciplinar, justamente. La práctica agrícola era una, porque sabemos que los indígenas que vivían en esta zona, bueno, por ahí no eran sedentarios, ¿no?, tenían una alta movilidad, y no practicaban la agricultura, salvo algunos grupos. Esto va a provocar, según Alicia Tapia, que es una de las autoras que se toma para esto, porque es la que está trabajando en el registro arqueológico, acá en Varadero, eso va a provocar un gran estrés también nutricional, ¿no?, en estos indios, entre comillas, ¿no?, reducidos. La práctica agrícola la agricultura no era su forma de alimentarse, ¿no?, porque ellos tenían un amplio espectro de recursos en esa llanura pampeana y en ese litoral fluvial. Entonces, siempre el mismo alimento lo que va a provocar es un estrés, y eso lo nota ella, por ejemplo, analizando los maxilares que se han encontrado en el sitio arqueológico Cementerio Indígena. Otras prácticas de disciplinamiento, obviamente va a ser la cuestión de la evangelización. Sabemos por los censos y padrones de la reducción que la mayoría
estaban bautizados, la mayoría de los indígenas de Varadero. Eso no ocurría en otras reducciones, que fueron muy efímeras, acá en lo que es la campaña de Buenos Aires o en el Río de la Plata, no duraron nada, por la misma característica de la población indígena, ¿no? No duraron. Entonces los indígenas de Varadero van a estar bautizados en su mayoría. ¿Por qué sucede eso? Y bueno, porque hay un cura doctrinero fijo, ¿sí? Eso es muy importante. Si la reducción de Varadero tuvo un cierto éxito con respecto a las demás de la zona, eso se debió a que había curas doctrineros. Fray Luis de Por Bolaño, ejemplo, ¿no? el padre Bolaños. ¿Cómo? El Fray Luis de Bolaño. Claro, ¿no? Que tenía una amplia experiencia. Yo les envié todo. Eso no tenía pensado hacerlo, pero después digo, bueno, se los doy porque de paso muestro un trabajo en el caso de este es de trabajo de Alexis Urquiza, que no es un historiador ni nada, pero es un apasionado de esa historia, ¿no es cierto?, eclesiástica, de Varadero, estudia mucho la iglesia, ahora está estudiando, vieron los registros vitales, que es muy importante. Nosotros tenemos fuentes y cosas únicas, no por ser Varadero, me surge el amor, pero no hay en otras partes, entonces hay que aprovecharlo. Lo mismo que el archivo del juzgado de paz. A ver, no todos los distritos, no todos los partidos lo tienen, nosotros lo tenemos, por suerte se ha preservado algo. Además de que, bueno, una parte se perdió por negligencia. Cuando yo estaba investigando ahí, por ejemplo, un día se llovió, no se llovió, se rompió el flotador del tanque y se inundó todo el subsuelo, que era donde estaban los archivos. A partir de ahí no encontré uno de los primeros archivos que era, había unas hojas sueltas de 1834, por ejemplo, que no las vi más. Pregunté, como que no me dieron mucha bola, pero bueno, algo se mantuvo y tenemos que agradecerlo, ¿sí? Les decía, entonces, la evangelización, no sabemos estaban bautizados la mayoría, no sabemos hasta dónde llegó, ¿no es cierto?, el adoctrinamiento ese religioso. ¿Cuán cristianos se creían? Eso no lo vamos a saber jamás. A ver, ¿sí? Se bautizaban, pero ¿qué significaba eso para el indígena? Para ellos, bueno, sí, que los mojaran la frente. Claro, no se sabe. Roxana pregunta, los enterramientos y la parte donde hacen todos esos rituales, ¿eso también no tenía algo que ver? Acá, digamos, como que ya habían cambiado ya el enterramiento y todo eso, ya se creía que, los que los adoctrinaban ya creían que con eso ya les habían cambiado toda la forma. Claro. Con eso pudieron descubrir que es un cementerio, ¿no es cierto?, post-conquista por la forma de enterramiento, aunque, ¿no es cierto?, el ajuar fúnebre es de producción indígena. Entonces sí, obviamente, eso habla de una aculturación. Sí, estaban en contacto y estaban, ¿no es cierto?, uno de los mandos, de las autoridades de la reducción, bueno, era ese cura doctrinero, que para algo estaba. Donde no había cura se alzaban rápidamente, ¿no es cierto?, y se iban a juntar con los serranos, ¿no es cierto?, allá a Córdoba, ¿sí?, a asaltar caminos. Claro, sí. Estos acá, bueno, estaban más fijos, ¿no? Los españoles van a tener como algo metido en la cabeza, que es tenerlos fijos. Es el propio de la Edad Media. Entonces, todos fijos en un lugar. Los vecinos fijos, después también, ¿no? Es un tema que vamos a ver después. Era llegar. Todos inmovilizados, la típica. Es el horror del movimiento. Quedar una ciudad, tirar trigo, oliva, uvas, y bueno, y si crecen, bueno. Y fijarse. Sí. Darse, ¿no? Bueno, y eso tiene mucho que ver con la ciudadanía, un tema que vamos a ver cuando veamos ejército, milicia. Nació así, con los vecinos domiciliados en un lugar que van a tener
ciertas prerrogativas, ¿no es cierto?, ciertos derechos. El derecho que van a tener, bueno, uno es el de peticionar, ¿no?, el más importante, y eso se le otorga participar en las milicias, ¿sí?, porque el vecino tenía que participar de las milicias. Eso es uno de los poderes que se va conformando. Más que la frontera contra el indio, es importante, digamos, esa zona digamos, para mantener la frontera contra el portugués y contra el holandés. Claro. Digamos, que eran como las dos competencias principales de la zona a la hora de colonizar. Claro, es más, sí. Por eso también está el conflicto, digamos, en la zona de Uruguay. Muchas de las colonias que nacen ahí no son españolas, sino son portuguesas. No me sale el nombre ahora de la ciudad que estoy pensando, pero empezaba con C, era cerca, digamos, de acá del Río de la Plata. Santo Domingo Soriano. No Las reducciones que se formó allá en la banda oriental con indígenas chaná provenientes de la reducción de Varadero. Se cree que habían huido, porque una estrategia de resistencia que tenían era huir de las reducciones ante la aparición de las epidemias. Una grande que se produjo en 1621, bueno, casi hace desaparecer la reducción, el pueblo de indios, porque la primera estrategia era, bueno, huir, la huida era una forma de resistencia. Con el tema de la frontera indígena que estaba hablando Agustín, no siempre hubo malas relaciones conflictivas y una frontera tensionada, ¿no es cierto?, con el indígena. No, gran parte, ¿no es cierto?, de la etapa colonial convivieron. Ahora, ¿cuándo empezó el conflicto? Que eso se lo pongo en una de las clases, creo que la 22. ¿Cuándo empieza el conflicto? Cuando se acaba el principal recurso, ¿sí?, que era el ganado cimarrón. Y eso hay una fecha exacta de cuándo ocurre, porque lo dice el Cabildo, ¿sí?, que es en 1715. Ese es el ocaso de las vaquerías. Bueno, y un poco decirle que es el nacimiento de la estancia colonial, porque, bueno, ya no van a poder salir a cazar el ganado cimarrón, sino que, bueno, hay que empezar a producir. Y eso se va a hacer en esas estancias coloniales, que es el próximo tema que tenemos. Importante, ¿no? Porque esta es la zona de estancia, los arrecifes, la zona de arrecife, el pago de los arrecifes, era la zona de estancias. Cercana a la ciudad eran las zonas de las tierras de pan llevar, donde estaban las chacras, las quintas. Esto, un poco ustedes que vienen de geografía, son los anillos de von Thünen, ¿no?, de las sociedades preindustriales. Es el mismo esquema de ocupación del espacio. Entonces les decía, no siempre con el indígena hubo malas relaciones. Ahora, a partir de 1715, comienzan, ¿no es cierto?, las malotas y los malones. ¿Entendemos? Por eso lo que se va conformando es una estructura militar, miliciana. ¿Sí? ¿Para qué? Y bueno, para frenar, contener ese avance indígena. Es la lucha por los recursos en la frontera, que estaba muy, muy cercana, no eran más de 50 kilómetros hacia adentro del continente, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, la frontera estaba muy próxima al espacio ocupado por el blanco, ¿sí? Y entonces ahí comienzan los conflictos, ¿no? Y muchos de esos conflictos tienen que ver con los notables locales, con la familia San Martín, que yo le puse bastante, leanlo porque está bueno, son fuentes únicas, chicos. La familia San Martín, ¿sí?, que eran, bueno, capitanes, ¿sí?, tenían funciones militares, alcaldes, bueno, eran los notables, ¿no? Tenían poder económico, poder político, ¿no?, alcaldes, jueces, fueron todo. Intendentes municipales también, intendentes de la corporación, perdón. Entonces les decía, mucho va a tener que ver con esta familia, ¿sí?, los San Martín, que, bueno, que van a producir una gran matanza, uno de ellos, un representante de esta familia, y hubo varios Juan de San Martín,
yo tengo todo el tronco familiar, todos los troncos familiares, todas las ramas, va a producir, bueno, una gran matanza de indios amigos, y eso va a traer a colación un gran malón que se va a producir sobre la línea de la frontera, atacando hasta Luján, ¿no? Que pertenece a la familia de los indígenas pertenecían a la familia de los Bravos, con unos indígenas muy notables, como los Calelián. Actualmente en Luján están tratando de poner a las calles de Luján los nombres de estos indígenas, ¿sí? Y hubo toda una gran discusión. Yo me olvidé de enviarles ese artículo periodístico, pero después se los voy a enviar porque está bueno como para tomarlo. Bueno, estos San Martín van a producir varias malocas, y los indígenas van a responder con varios malones entre la década del 40, 1700 estamos hablando, 1740, ¿no es cierto?, y 1760, no, 50. Después van a producirse otros malones en 1780 ante el avance de la frontera con el virrey Bertiz, ¿no?, y demás. Pero bueno, eso que hace este representante de la familia San Martín, ante el avance, ¿no es cierto?, de los indígenas con sus malones, hace agrandar la estructura de defensa, ¿sí? Porque este representante de los San Martín funda la Guardia del Sanjón, que es como la primera estructura de defensa que hay, en lo que va a ser después la línea de Fuerte, Fortines. Entonces es muy importante. Eso ustedes lo tienen en el capítulo de Barral y Fratkin, donde habla sobre las estructuras de poder, ¿sí? Bueno, como que fui mezclando un montón de cosas. Yo me emociono y hablo, y me fui totalmente. De la reducción llegué hasta esto, bueno. Pero todo tiene que ver con todo, porque bueno, es esta parte que son la clase, creo, 21, 22 y 23, que fui resumiendo en esto que fui hablando. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo con esa reducción? Yo les puse que era un ejemplo fracasado, pero en realidad fue el más exitoso, como les dije, de las reducciones que se crearon en el Río de la Plata. ¿Por qué un ejemplo fracasado? Y bueno, porque en 1780 esa reducción, ¿no es cierto?, pasa a ser pueblo de españoles, pasa a ser